El PRI cumple 84 años de edad y esto lo hace en el marco de su 21ª Asamblea Nacional Ordinaria. En la línea telefónica, César Camacho, presidente nacional del PRI. César Camacho, buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días a ambos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenos días. Bueno, hubo muchas novedades en esta 21ª Asamblea Nacional. Yo quisiera empezar con el nuevo papel que tiene el presidente de la República, Consejo Político Nacional. Mucho se ha dicho que esto es colocar nuevamente al presidente de la República como jefe máximo del partido. ¿Qué nos puedes decir, César? Que el presidente de la República es un personaje muy importante del PRI, pero no es el único. Antes de 2000, cuando tuvimos la presidencia de la República, se solía decir que era pues el líder nato, que era el jefe del PRI y muchas cosas como esas. Y lo cierto es que el presidente no tenía ningún cargo partidario ni nada. Creo que algo que se aprendió en los últimos 12 años es a procesar de manera distinta las decisiones del PRI, hacerlo de manera horizontal. Los gobernadores, los líderes de las cámaras, los líderes priistas en ambas cámaras, el PRI, la dirigencia nacional, etcétera. Hoy que tenemos al presidente de la República de origen priista, hemos decidido mantener la horizontalidad en el procesamiento de algunas decisiones. Por eso estamos creando una instancia donde están los gobernadores, el presidente, los coordinadores de ambas cámaras y algunos miembros del PRI, de la dirigencia formal del PRI. Porque creemos que de manera abierta y franca, sin simulaciones, sin dobleces, en ejercicio pleno de sus derechos políticos, el presidente y los gobernadores también formen parte de órganos colegiados donde podamos platicar y discutir. Y en lugar de hacerlo en el secreto de una oficina, vamos a hacerlo en forma pública. Vamos a deliberar de cara a los priistas, pero también de cara a los mexicanos, para que no haya, diríamos, duda de dónde estuvo el origen de una toma de posición o de una decisión priista. Creo que es el ejercicio cabal del ejercicio político, el ejercicio cabal de los derechos políticos del presidente y de muchos otros políticos, como ocurre en otras partes del mundo. Incluso, no es el caso de México obviamente, pero hay sitios donde el primer ministro o el presidente es el presidente formal del partido. No hemos adoptado esa figura. Yo soy el presidente del PRI, soy el coordinador de los esfuerzos de los priistas, soy quien tiende puentes entre los actores priistas y creemos que el presidente debe ser alguien de los que formen parte de esa mesa de deliberación, insisto, en un país que está consolidando su democracia y quiere hacer las cosas con cartas abiertas y no debajo del escritorio. César, se habló, se votó, se revisaron varios asuntos, cambios al programa de acción, estatutos, declaración de principios, de estrategias, y entre ellos una de las cosas que llama muchísimo la atención, este tema del IVA en alimentos y medicinas. Le van a entrar con todo, ¿verdad? Le vamos a entrar con todo a la hacienda pública. Vamos a hacer que revisemos de una vez por todas ingresos, egresos, deuda, participaciones y aportaciones a los estados y municipios para no andar fragmentando las discusiones. No, en ninguna parte de los del programa de acción van a encontrar una alusión específica al IVA, porque hemos decidido, y ya lo logramos, evitar que esta fuera una reforma IVA-céntrica. Porque si nos detenemos en el IVA es seguir teniendo miopía, seguir demostrando que estamos queriendo hacer cambios por etapas, en trozos, y no queremos. Lo que queremos es una reforma integral, duradera, que le meta el diente a todos los aspectos de las finanzas públicas, pero no por finanzas públicas mismas, sino porque finanzas públicas sanas, finanzas suficientes, holgadas, van a darle margen de maniobra a un gobierno que necesita dinero para ampliar la educación, la salud, la infraestructura, el apoyo al campo. Entonces, finanzas públicas robustas, finanzas públicas sanas para un país que necesita dinero para hacer que a la gente le vaya mejor.
César, hace apenas algunas semanas dabas una declaración en la que decías que iba a ser difícil que la Asamblea Nacional eliminara el candado en el tema del IVA, que era el tema específico que estaba mencionado en el programa de acción. Al final la votación fue pues unánime hasta donde yo puedo ver, o virtualmente unánime. Efectivamente, ¿Qué ¿no? pasó? Unánime. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entre cuando hiciste esa declaración a este momento? ¿Lograron convencer a muchos priistas? Nunca hice una declaración en ese sentido, Sergio. Lo que dije es que nosotros no caeríamos en la tentación de centrar este tema en IVA sí, IVA no. Dije y lo repito, y creo que es lo que al final podemos reportar como resultado, es que el IVA es una parte, o mejor dicho, el IVA alimentos y medicinas es una parte de un impuesto que es uno de los muchos ingresos que tiene el Estado para trabajar. De modo que mi opinión es que una buena parte de la discusión, sobre todo mediática en los últimos días sobre el tema de la Asamblea, se centró sobre el IVA, y nosotros insistentemente quisimos huir del debate solo centrado en el IVA. Al final lo que hicimos, y creo que sigue siendo un gran reto, lo que hicimos fue explicar suficientemente al interior del PRI qué es lo que se quería, porque para algunos era un asunto emblemático. Yo creo que esa limitación que quitamos no está cambiada, no está sustituida por otra que diga sí, va en alimentos y medicinas. No estará. Lo que va a ocurrir es que habrá más holgura, más amplitud en el margen de maniobra de diputados y senadores para discutir este tema. Con una adición, nosotros, el PRI, no tenemos mayoría en ninguna de las cámaras, no podemos hacer una ley, no podemos cambiar impuestos solos, y menos podemos hacer cambios a la Constitución en la materia. Significa que el PRI no va a decir si quita o pone tal cosa, o si la reforma tiene tales o cuales características. El PRI va a discutirlo ampliamente en el país, procurar que otras fuerzas políticas compartan nuestros puntos de vista sobre estas finanzas públicas integrales, porque si no vamos con ellos, esto no va a prosperar. Lo que quiero decir es que si las reformas que estamos proponiendo no son buenas, no van a prosperar, no van a caminar, y solo serán buenas si a los ciudadanos les hace sentido, si beneficiamos a la inmensa mayoría de los mexicanos, empezando por los que tienen menos. Decías ayer, escuchaba con atención el discurso que dabas el día de ayer, y decías en una de los momentos en los que expresabas, ¿sabe cuándo actuar el presidente con toda la fuerza del Estado? ¿Se pedirá, César, investigación en otros sindicatos también? Yo creo que no va a haber investigaciones, diríamos, por consigna. Es decir, vamos tras tal o cual persona, como si este fuera un Estado persecutor y totalitario. Lo que tiene que haber es un Estado, y hablo del Estado mexicano en su conjunto, no solo de las autoridades, donde, como dijo el presidente, no haya ni personas con privilegio, ni nadie que escape a la aplicación de la ley. Y cuando digo nadie, es nadie. Entonces creo que quien como resultado de una investigación que a su vez es producto de una denuncia, cuando haya la certeza de que algo el Estado tiene que hacer, el Estado lo debe hacer, sin excepciones, porque un Estado democrático no es un Estado donde la ley tenga dos varas para medir. En consecuencia, creo que lo que no se valdría sería una persecución oficiosa, pero sí el hecho de que cuando hay elementos suficientes para iniciar una investigación y un posterior fincamiento de responsabilidades, no tiene que haber excepciones. César Camacho, presidente nacional del PRI, gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Sergio. A ti, Lupita. Muchísimas gracias, muy buenos días. 84 años de edad cumple el PRI, pero está claramente en transformación.